Con 45 minutos y bueno, pues a poco más de un mes, corrijo, el 1 de junio de que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, pues finalmente no les quedó de otra a los comités de evaluación que aceptar lo que ya venía denunciando y lo denunció también aquí Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores MX, aceptar que sí hay candidaturas de aspirantes al Poder Judicial que están ligadas al crimen organizado, al narcotráfico. Esto lo viene diciendo Miguel Alfonso Mesa desde hace semanas y apenas ayer o antier, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues lo aceptó. Hablé con él ayer y así me respondió. Yo estoy aceptando, no dije ninguna cosa diferente, en el sentido que hay defensores de narcos ahí. No Ajá. son muchos y no deben estar, punto. Y usted acepta Segundo, que se les pasó a los comités de evaluación. Por eso. Sí, Yo pues no estoy discutiendo eso. Y yo sostengo que el INE debería retirarse las candidaturas. Y donde vemos que hay un problema, estamos en tiempo perfecto de corregirlo. Si nosotros cometimos algún error, vale, que y por eso así se queda. No, que se corrija. Si se nos pasó alguno, que se corrija. Bueno, y esto dijo la presidenta ayer en su conferencia. Pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona. ¿Cómo ves, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores MX? Buenos días y qué gusto saludarte de nuevo. Buenos días. ¿Cómo Un ves? gusto estar contigo. Al contrario, gracias. Pues mira, primero reconozco que las autoridades nos están haciendo caso, es lo que buscamos. Nosotros no buscamos antagonizar con ellas. Realmente nuestra única intención es sacar a estos candidatos riesgosos de la boleta. Y que las autoridades estén escuchando esto. Noroña también dio otra conferencia donde dijo que ellos mismos lo van a impugnar. Pues lo agradecemos, porque la verdad éramos los ciudadanos peleándonos solos con Goliat, ¿no? En algunos casos incluso poniendo en riesgo pues nuestra integridad, como en el caso del fiscal del terror Francisco Herrera Franco. Entonces, lo primero es eso, un reconocimiento a que quieran corregir la plana. Ahora, nada más para referirme a algo que dijo el senador Noroña, que pues aprovechó esta oportunidad para echarle tierra al Poder Judicial y a su comité de evaluación, que hay que decirlo, el comité de evaluación del Poder Judicial no evaluó a nadie. Exacto. Simplemente recibió perfiles, pero renunció a evaluarlos porque dijo, esto es una farsa. Nosotros no podemos evaluar a ninguna de estas personas con este procedimiento y además la elección judicial está suspendida. Pero bueno, aún considerando eso, los candidatos relacionados con el crimen organizado que nosotros hemos detectado, que hemos denunciado aquí contigo porque nos has abierto el espacio, la mayoría los aprobó el Comité del Poder Legislativo. Es decir, el fiscal del terror de Francisco Herrera Franco lo aprobó el Comité del Poder Legislativo. Nicolino Canjiamila, que está acusado de haber encubierto un feminicidio en una prisión, lo aprobó el Comité Legislativo. Correcto. Jesús Humberto Padilla Briones, que fue detenido con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego, el Poder Legislativo. Andrés Montoya, acusado de la desaparición de un periodista, lo aprobó el Poder Legislativo. ¿Sí? El único de todos estos relacionados con el crimen organizado que aprobó otro poder fue Fernando Escamilla Villarreal, el abogado del Z40 y del Chelelo, y él lo aprobó. ¿El ejecutivo o quién? El ejecutivo, sí, el ejecutivo, ni siquiera fue el judicial. ¿No? Entonces, bueno, también para que quede claro que donde al parecer hubo menos filtros fue en el Comité del Poder Legislativo. Sí. También ahí están la mayoría de los candidatos de la Luz del Mundo, también ahí están algunos de los acusados de abuso sexual. Entonces, sí hay que poner la lupa en donde fallaron las cosas y la verdad, quien tuvo el peor procedimiento de evaluación fue el Poder Legislativo. Oye, también veo y recuerdo que denunciaste aquí a Silvia Rocío Delgado García, abogada del Chapo Guzmán. Ella va a un puesto local por el poder
digamos, la propuso el Poder Ejecutivo Local de Chihuahua, es decir, el controlado por la gobernadora de Chihuahua. Mira. Entonces, bueno, tampoco fue el Poder Judicial como lo refería el senador Noroña, pero de todas formas, nosotros otra vez reconocemos y de verdad agradecemos y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades para que efectivamente se saque a estos candidatos de la boleta. Oye, decía ayer Gerardo Fernández Noroña que eran unos 20, que era una veintena más o menos. ¿Coincide con los números, con la lista que ustedes han armado de estos candidatos con riesgo en semáforo rojo? Bueno, es que ellos también se refieren a otra cosa y también puede ser uno de los riesgos de este tipo de decisiones de sacar a los candidatos, ¿no? También tiene el riesgo de sacar a candidatos que pues ellos no quieren o que quieren linchar simplemente para echarles culpas, ¿no? Pues sí. Hay muchos jueces en funciones en materia penal que por errores de las fiscalías han otorgado amparos a personas que están acusadas de todo tipo de delitos, ¿no? Está, por ejemplo, el juez Samuel Ventura, que él resolvió varios de los juicios de Ayotzinapa y resolvió la liberación de los militares, pero esto se debió a que la fiscalía no había aportado pruebas, a que todo el expediente estaba mal hecho, no a que el juez sea un encubridor, pues él no puede sentenciar a alguien cuando no hay pruebas firmes en su contra, ¿no? Correcto. Entonces, sí, eso me decía ayer, no, pues ¿por qué no hablan de los jueces que han dado amparos a tal y cual? A ver, pues estamos hablando de esto, ¿verdad? Porque lo demás pues también puede ser peligroso, como bien dices. Mira, sí. hubo una periodista que sacó una lista y sí, efectivamente son como 20 los candidatos que son jueces que han sido acusados de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero yo creo que esos casos no significa que tampoco que los jueces sean buenos, ¿no? A ver, hay uno que tiene como 15 casos de liberación de presuntos criminales, de plano es experto en liberarlos, pero no podemos afirmar nada más por eso que el juez está haciendo mal su trabajo, hay que revisar expediente por expediente, ¿no? Correcto, sí, vi esa argumentación con la compañera en redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero a ver, tú nos has compartido, me dicen, ¿sí tenemos esta información que les pedí? Sí, a ver, tú me has dado información, voy a decir Fernando Escamilla Villarreal, abogado del Z40, lo eligió el Poder Ejecutivo. Job Daniel Wong Ibarra, pues de La Luz del Mundo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y Legislativo. Madian Sinaí Menchaca, hija del obispo Nicolás Menchaca, de La Luz del Mundo, Poder Legislativo. Edgar Agustín Rodríguez, acusado de abuso sexual, Poder Judicial. Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en 2023 con arma de fuego, Legislativo. Legislativo también Francisco Martín Hernández, destituido por corrupción y el lavado de dinero. También el Legislativo dejó pasar a Jacqueline Silva Betancourt, ella está acusada de abusos laborales. A Andrés Montoya García, quien vio por última vez con vida al periodista José Alfredo Jiménez Mota. Nicolás Canguamilla, abusado de encubrir un feminicidio. El Legislativo también dejó pasar a Cintia Guadalupe, vinculada a La Luz del Mundo. Francisco Herrera, el fiscal del terror, vinculado a la muerte presuntamente de 2 periodistas. Y bueno, pues así por el estilo. Y ahora me vas a compartir otros perfiles que ustedes han revisado cuidadosamente para llegar a la conclusión de que también estarían en el semáforo rojo, Miguel. Así es, Azucena. Nada más aprovecho antes de eso para decir 2 cosas. Sí. Una, Madian Sinaí Menchaca, que es una de las candidatas que ya habíamos compartido contigo, es candidata mujer única para el puesto por el que compite, de jueza administrativa. Es decir, que por una cuestión de paridad de género, ella podría ganar con 0 votos, ¿no? Y ahora también me gustaría hablarte de otras candidatas que ya son ganadoras, que no tienen ninguna competidora, son la única mujer y es un puesto reservado para mujeres, ¿no? O sea, pero bueno, se vote o no se vote, ellas van a entrar. Así es, son 2 en la Ciudad de México y además son puestos pues muy delicados de jueza penal. Jessica Romero Butrón, ella ya es ganadora en el Distrito 4 de la Ciudad de México, que es el que incluye a las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, que probablemente tuvo muchas personas que están en tu equipo, pues voten en esas alcaldías.
ella ya es ganadora. No tiene ningún competidor hombre y son 2 puestos para juez penal. Y ella es decir, la colocarían en semáforo rojo porque no tiene competencia. No, bueno, ella la colocaremos en semáforo rojo porque no hay absolutamente nada de información de ella en internet. Ajá, ok. Hemos intentado averiguar quién es y no hay nada de información. Y luego está Nora Ileana García Peralta, que ella también ya es ganadora en el Distrito 7, que es Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras, ¿no? Pero también para poner la luz sobre esto, la elección no va a servir para elegir a muchas personas. Ya están electas desde ahorita, las eligió a esas sí los comités porque las dejaron como competidoras únicas y eso ya les da la victoria. Estos son ¿no? 2 casos, Jessica Romero Buitrón, Nora Ileana García Peralta. Así es, Ya son que ahí ganadoras. el problema es del diseño de la elección, ¿no? Ya son ganadoras, más allá de las características de cada una de ellas. Bueno, y luego sí. identificamos también, Azucena, a Ajá. varias candidatas más que A vienen ver. de la luz del mundo. Está Cecia Keren León Rocha. Ajá. Ella es una líder de la luz del mundo, fue directora del Instituto de la Mujer de Ocotlán, Jalisco, y en ese puesto firmó varios convenios con una asociación civil de Alma Zamora, que era la esposa de Nazón Joaquín García. Es decir, es una candidata que estuvo directamente beneficiando a las empresas de la esposa de Nazón Joaquín. Ella va por el Poder Legislativo otra vez, Sí. a jueza civil federal. Bueno, ¿me Luego revelas los otros 2 perfiles ahora que regresemos del corte, por favor? Claro que sí, Azucena, Gracias. Regresamos con Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores MX. La mañana en punto, gracias a Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores MX, por permanecer en la línea. Miguel Alfonso Mesa nos está compartiendo algunos otros perfiles de candidatos y candidatas a la elección del Poder Judicial del 1 de junio, que han colocado en este semáforo rojo porque tienen alguna relación con abogados del narcotráfico o con personas que estuvieron relacionadas con algún delito o ellos mismos estuvieron involucrados en algún delito. El tema de la Iglesia de la Luz del Mundo es un tema sumamente importante porque su líder, Nazón Joaquín García, no se sospecha, no se cree, no se dice, no. El señor está en la cárcel en Estados Unidos acusado de pornografía y violencia sexual infantil, ¿no? Entonces, estas personas que nos estás señalando hoy, Miguel Alfonso, tienen una relación directa, digamos, jerárquica sobre los fieles en esta Iglesia de la Luz del Mundo en México. Así es, Azucena. Junto con las víctimas hemos estado investigando a estos candidatos relacionados con la luz del mundo. Ya había 4 publicados. Hoy contigo sacamos en exclusiva otras 3. La primera te comentaba Cecia Keren, que en un puesto municipal le dio contratos y convenios a la esposa de Nazón Joaquín, a una de sus asociaciones. La segunda es Karina Sánchez Ruiz. Ella fue presidenta de la APEM, que es una asociación que utiliza la luz del mundo para hacer toda su operación política y económica. Ella fue presidenta de esta asociación en el estado de Oaxaca y también fue diputada federal. Y cuando estuvo como diputada federal, le gestionó y le entregó varios reconocimientos a Nazón Joaquín en la Cámara de Diputados, que bien comentabas que ahora está en prisión en Estados Unidos. Y la tercera nueva de la luz del mundo que hemos detectado es Elusay Rafael Aguilar. Ella es candidata a jueza penal federal en el estado de Jalisco y ella es maestra en las instituciones educativas Hermosa Provincia, que son pues las escuelas de la luz del mundo, y también es integrante de APEM, esta asociación donde hacen todo su proselitismo, y es hija de un obispo de la luz del mundo, ¿no? De hecho, ha basado gran parte de su campaña en hacer, digamos, en recorrer las colonias de la Hermosa Provincia y otras que son pues exclusivamente de fieles de la luz del mundo. Entonces, además de estas 3 candidatas, estamos en proceso de revisar otros 5 candidatos de la luz del mundo. Si logramos confirmar estos 5 candidatos, significaría que ya hay 12 candidatos de la luz del mundo que compiten por un puesto judicial a nivel federal.
¿no? Oye, Miguel, dice el presidente del Senado, señor Gerardo Fernández Noroña, que el INE tendría que echar atrás las candidaturas y si no van a ir al tribunal a impugnar, etcétera. El INE dice, nosotros no podemos, ya está echada a andar la elección, si gana alguno de estos personajes, entonces impugnan ante el tribunal y el tribunal decide si les quita la candidatura y si les quita el triunfo. Pero la presidenta ayer dijo, bueno, pues hay que hacer alguna alerta, hay que hacer alguna modificación, el tribunal debería quitarle la candidatura. ¿Qué procede? ¿Qué tendría que pasar, Miguel? Mira, una cosa es lo que dice la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y otra cosa es el INE como órgano colegiado, ¿no? Que es quien realmente toma las decisiones. Y lo cierto es que la única que ha dicho que no procede retirar las candidaturas ahorita es Guadalupe Tadei y otro comisionado. Hay muchos comisionados más que tendrían que tomar la decisión, ¿no? Ajá. Y ellos la verdad es que no se han pronunciado formalmente sobre esto. Entonces, nosotros aplaudimos que el presidente del Senado tome la iniciativa de impugnar esto. Nosotros también lo vamos a hacer la siguiente semana con las víctimas. Creemos que ellos son quienes más legitimidad tienen, ¿no? Y un periodista desplazado, las víctimas de Nazón Joaquín, pues ellos son quienes pueden impugnar esto por encima de todos, ¿no? Y sí hay un procedimiento que no se ha activado. Es el procedimiento especial sancionador, que de hecho ya han utilizado políticamente en ocasiones pasadas. Fue el procedimiento que utilizaron para retirarle la precandidatura a Cabeza de Vaca, cuando quería competir para gobernador. En ese caso fue una precandidatura, pero el INE lo hizo de oficio, es decir, fue su iniciativa, nadie le tuvo que pedir que lo hiciera, ¿no? Entonces, lo que nosotros advertimos es que realmente esto no se trata de interpretaciones jurídicas, porque la ley lo permite, se trata de voluntad política. Entonces, hay que pasarle la bolita al INE para que lo resuelva. El Tribunal Electoral, como sabes, ya resolvió una demanda que nosotros habíamos presentado en contra de 4 candidatos de la Luz del Mundo y dijo que estábamos tarde para impugnar esas candidaturas a través de esa herramienta jurídica que era un juicio para defender los derechos político-electorales por una votación de 3 magistrados en contra de 2. Entonces, a lo mejor con este nuevo procedimiento ante el INE, pues logramos cambiar a un magistrado, ¿no? Pero sobre todo, pues con la orden de quienes son sus jefes, la verdad, porque estos magistrados trabajan para Morena, digo, tristemente es la realidad y esperamos que con esta postura de la presidenta y del senador Fernández Noroña puedan cambiar de postura. Bueno, entonces el lunes ustedes van a ir a presentar la impugnación. El miércoles estaremos ahí presentando. ¿Podemos hablar entonces, Miguel? Claro que sí, Azucena, con mucho gusto. Gracias por compartir esta información que obviamente vamos a publicar y a compartir también. Gracias, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores MX. Buen día. Buen día, un gusto estar contigo, Azucena. Gracias. Son las 8 de la mañana.